¿Qué son los chakras? Chakra es una palabra sánscrita que significa rueda que gira. Nosotros creemos que el lenguaje lo utilizamos para describir la realidad, pero hay personas que dicen no, el lenguaje son los límites de tu realidad. ¿Y qué dirías que es la sanación energética? La sanación energética es una ciencia, pero no es una ciencia materialista, es una ciencia que tiene que ver con la conciencia. Para que yo te pueda enseñar cómo puedes saber qué chakras, o al menos qué chakra está afectado, necesito que conectes con ello. He estado viviendo toda mi vida con ansiedad, no sabía cómo definirlo. Era algo que simplemente formaba parte de mi ser y de mi vida, pero estaba en permanente ansiedad. Por ejemplo, si yo vivo en un bloque de pisos y un vecino tiene la Biblia y lo pillan, todo el bloque de pisos es castigado. Es un caso real, que encontraron la Biblia, en esa familia había un bebé. Ese bebé ha sido condenado, no sé si era 20 años de cárcel. Buenas y bienvenidos un día más al Camino del Éxito. Hoy os traemos a Endika, un chico que se dedica y es un referente en energía vital y en conciencia y también en sanaciones energéticas, y ha ayudado a miles de personas a desbloquear sus emociones y a sentirse mejor con ellas mismas a través de la energía. La verdad es que es un tema que no hemos tratado nunca y esperemos que os guste porque es muy interesante. ¿Y qué dirías que es la sanación energética? Para definirla como tal, ¿qué es? Una ciencia. Una ciencia. Cuando hablamos de sanación, primero haría como una diferenciación. Y esto es muy interesante a la hora de cómo tú comunicas con las personas y saber también el momento vital en el que está esa persona o el momento de conciencia. La sanación tú la puedes plantear desde, oye, me duele esto, tengo estos dolores, quiero dejar de sufrir, entonces quieres sanar. O la puedes enfocar desde un aspecto de crecimiento y de expansión. Yo tengo mis dolores y tal, pero no estoy enfocado tanto en lo que me duele. Yo lo que quiero es crecer, quiero expandirme, quiero ser mejor. Quiero vivir con plenitud, quiero realizarme. Eso también es sanación. Entonces tú ves un poco las personas que están enfocadas todavía en el sufrimiento, las personas que están enfocadas en el crecimiento. Y ahí hay una diferenciación. Por ejemplo, para mí sanación es un sinónimo de iluminación. Yo llevo muchos años en el mundo de la sanación y yo entré porque tenía cosas que quería sanar de mí. A nivel emocional, a nivel físico, a nivel mental y también una cuestión más intangible que era una sensación de vacío a nivel existencial, que sería sanar a nivel espiritual. Y la sanación me dio esas herramientas, pero esas herramientas a mí me han llevado a un lugar donde yo quiero sanar porque tengo una visión y tengo una identidad que es muy plena. Y es muy grande, mucho más de lo que yo puedo expresar en este momento. Entonces utilizo la sanación como una herramienta de crecimiento y de expansión. Así que en realidad hablamos de lo mismo, pero en un polo estás más enfocado en aquello que te duele y en el otro estás más enfocado en la iluminación, que es una palabra que muchas veces nos llega de Oriente y no entendemos, pero iluminarte, y luego si queréis entramos en la parte energética. Es sanar. Y realmente cuando tú sanas a nivel energético hay un proceso de iluminación. Y a nivel biológico también, pero eso es otro tema que si queréis tocamos. Porque, bueno, no es que justo me ha surgido una pregunta ahora que estabas diciendo esto. Has dicho, sané porque tenía esa visión, esa cosa. ¿Hay gente que le costaría más sanar? O sea, ¿qué dirías que es lo más importante para hacer ese paso para empezar a sanar de esta forma energética? No sé si me explico. Sí, perfectamente. No hay que hacer nada. Al final en el mundo, yo creo que todos estamos de acuerdo que el mundo es una locura cuando lo vemos y es verdad que está muy distorsionada la imagen que tenemos por los medios de comunicación y todo, pero vemos que es caos. Sí. ¿Por qué es caos? Pues porque en el mundo coexisten muchos niveles de conciencia diferentes. Entonces nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Porque ante una misma situación, dependiendo del estado de conciencia del que tú la observes, vas a llegar a unas conclusiones muy diferentes. Sí. ¿Cómo reaccionas, no? Claro, cómo reaccionas tú a una situación y las conclusiones. Entonces eso se filtra a través de tu estado de conciencia. ¿Qué pasa? Que esos estados de conciencia es como si estuviésemos conviviendo y tuviésemos que ponernos de acuerdo. Imagínate, en una casa te tienes que poner de acuerdo niños de 3 años, de 7 años, de 10 años, de 20, de 30, de 40, de 50, de 60, de 70, de 80. Cada uno tiene unas necesidades diferentes, pero todos, nuestra opinión vale lo mismo. Es un caos. Eso es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, hay muchísimo conocimiento y muchísima información, pero no todo el mundo va a acceder a la misma información. Cada uno va a acceder a aquella que le resuene. ¿Y qué te resuena? Aquello que está en sintonía con tu estado de conciencia. Entonces, la sanación y el mundo energético no es para todo el mundo, porque hay personas que no están en ese estado de conciencia. Una de las cosas más importantes que yo veo, ¿no?, al tratar a personas o con alumnos
es que si tuviésemos que ir a la base de lo que significa la sanación o la iluminación, la base sería claridad. Si tú tienes claridad absoluta en un tema, no existe problema. Solo existen soluciones. ¿Y a qué te refieres con la claridad? O sea, verlo Tener todo... claridad, comprender algo. Cuando tú aprendes sobre algo, para ti, lo que para otras personas son problemas o son retos, para ti no lo son porque tú al comprenderlo eres capaz de interpretarlo correctamente y saber cuáles son las soluciones. Eso lo podemos extrapolar a cualquier ámbito de nuestra vida. No solamente crear hacia afuera o resolver problemas fuera, sino resolver problemas dentro de ti, conflictos que tú puedas tener. Entonces, si las personas sufren es porque tienen falta de claridad. Si nos volvemos a Oriente, ¿no? En el budismo nos dicen que el sufrimiento, la ignorancia es la fuente de todo sufrimiento. Vale, pues vamos a entender qué significa eso. ¿Qué es la ignorancia? Falta de claridad. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que cada uno tiene sus propias limitaciones en base a su comprensión de la realidad. Y hay una persona que va a coger unas herramientas que son perfectamente válidas para él porque son las que le resuenan, y hay otras personas que tienen una apertura igual diferente que van a coger otras herramientas que el primer caso ni siquiera las contempla. Pero claro, tú a esta primera persona tú no le puedes ofrecer, es que no tienes que ofrecerlo, ya está esa información ahí, simplemente a él no le resuena, por lo tanto no la ve o no la sabe tomar. Tampoco puedes imponer eso, ¿no? Claro, no se puede imponer. Entonces hay que entender, por ejemplo, una de las cosas que yo más me costó comprender y que todavía sigo trabajando, es que cuando yo descubrí el mundo de la energía, para mí fue una revelación absoluta, cambió mi vida. Cambió absolutamente mi vida, mi destino. Y fue como si de un momento para otro encontrase aquello que siempre había faltado en mi vida y que me estaba haciendo sufrir sin yo saber qué era lo que me hacía sufrir. Como si se completase algo. Y yo pensaba que para todo el mundo era así. Así que empecé a hacer talleres, actividades donde se enseñaba a las personas no sanación, sino a sentir la energía, porque todo el mundo puede sentir la energía. Todo el mundo puede tocar la energía, un campo energético. Yo enseño esto a las personas. Explorar la energía de una persona, saber cómo están sus chakras, si hay un exceso de energía, una falta de energía, poder tocar una energía de una emoción, el amor, el miedo, la preocupación, la alegría, todo eso se puede tocar con tus manos. Lo sientes, lo puedes físicamente. Sentir. El 100% de las personas. Wow. El 100%. Entonces yo cuando enseñaba esto decía, claro, las personas cuando vivan esto va a transformar sus vidas. Y para mí la sorpresa y la frustración durante mucho tiempo fue darme cuenta de que había personas que podían tener esta experiencia, interesarse, decir, wow, qué pasada, no sabía que esto era posible, me cuesta creerlo, y luego salir de ese taller y continuar con su vida como si nada hubiese pasado, sin pararse a reflexionar sobre las implicaciones que eso tiene sobre tu cosmovisión y el paradigma de la realidad. Lo cambia todo. Absolutamente todo lo que nos han enseñado cambia en el momento que tú te das cuenta que puedes sentir la energía e interactuar con ella. No como tenemos un poco esa falacia de autoridad a través de que una persona te explique en un laboratorio que la energía existe y que tú puedes interactuar tú como ser humano. Y yo me daba cuenta que las personas continuaban con su vida como si nada. Bueno, me remito a lo que estaba explicando antes. Cada uno tiene un estado de conciencia y a ti no te va a resonar y a ti no se puede forzar el que tú tengas una comprensión de algo y las implicaciones que deriva de eso. Y eso explica el mundo. O sea, podemos llevarlo a este ámbito que estamos hablando de sanación energética, que parece que me he ido por las ramas, pero en realidad lo que he hecho ha sido abrir ese tema. Sí, claro. Y luego, si queréis, enfocamos otra vez, oyéndonos a entender cómo funciona la sociedad. O sea, me gusta lo que has dicho de sentido de conciencia, has dicho, ¿verdad? Estado de conciencia. Estado de conciencia. El estado de conciencia realmente, ¿qué es? ¿Son tus creencias, tu subconsciente, lo que te han enseñado desde, o más bien lo abierto que estarás a otras ideas, a otros conocimientos? Porque no acabo de entender ese estado de conciencia. Has dicho que es importante para el tema de las energías, ¿no? De realmente si te sirve o no. Yo te voy a añadir aquí una cosa que no sé, porque yo he leído alguna cosa de esta. El tema de las frecuencias. No sé si está un poco relacionado también con eso. Sí. En plan, si estamos nosotros dos en distintas frecuencias, eso, bueno, pasa, ¿no? Es un poco como las energías de cada uno. No sé si va un poco ligado a la parte esta. Va un poco ligado y me vais a permitir que amplíe, ¿vale? Porque no estoy evadiendo las respuestas, pero quiero
quiero abrir. Exacto, ¿no? ¿Vale? Entonces vosotros regresáis al punto, ¿vale? Porque yo voy a abrir el tema y luego regresamos a ese punto, ¿vale? No te quiero dar una respuesta directa porque eso sería limitar mucho la riqueza de lo que puede salir de aquí. Vale. Lo primero que debemos comprender es que la conciencia es una capa más profunda que eso que tú llamas creencias. Vale. Entonces vamos a crear un mapa que nos permita primero ubicarnos racionalmente o poder guiarnos en la explicación que vamos a desarrollar después. Como seres humanos tenemos diferentes mecanismos, ¿no? Tenemos diferentes cualidades psicológicas. En un primer nivel tenemos una cualidad instintiva. Es lo que nos une más a los animales. Los animales actúan instintivamente y nosotros también tenemos instinto. ¿Pero qué nos diferencia a los animales? Que tenemos otras cosas más allá del instinto. Entonces tenemos el instinto. De ese instinto surge otra cosa que son las emociones. Las emociones en realidad son parecidas al instinto, pero van un poco más allá, porque un animal puede sentir emociones, pero al no tener un sentido de identidad, no procesa esas sensaciones igual que un ser humano. La parte racional, ¿no? Claro, exacto. Entonces, instinto, emociones. ¿Qué viene después de las emociones? Las emociones permiten que uno desarrolle esa parte racional, que podíamos diferenciar en dos ámbitos. Es ser consciente de que yo soy un individuo. Cuando yo me miro a un espejo, yo me doy cuenta de que soy un individuo. Cuando un animal se mira al espejo, no se da cuenta de que es un individuo. Es decir, desarrollar la conciencia de que yo existo. Eso lo cambia todo. Porque es un despertar de conciencia que hace que yo interprete diferente mis instintos o lo que estoy sintiendo, mis emociones. Ya no estoy sintiendo, sino que tengo emociones. Esa parte de tomar sentido de mi propia, que soy un individuo, es lo que desarrolla el intelecto. Como yo soy un individuo, puedo pensar. Y como pienso, eso deriva un algoritmo súper complejo, que es lo que tú llamas creencias. Entonces, ese algoritmo inicia desde el momento de que desde la concepción, desde tu nacimiento, empiezas ya a tener inputs. Y cuando desarrollas esa capacidad, que se va desarrollando a medida que creces, tú llegas a conclusiones sobre la realidad a través de causa y efecto. Eso es intelecto. Tener una capacidad que va más allá de esa parte instintiva. Vale. Entonces tenemos instinto, emociones, sentido del yo, podríamos decir, ligado al intelecto y a la razón. ¿Y qué hay más allá de eso? ¿Hay más cosas? ¿O el intelecto es la cúspide del desarrollo del desarrollo psicológico de un ser? No, hay otra capa que sería la intuición. La intuición es cuando yo soy capaz de saber algo sin que medie un proceso racional. La intuición es la capacidad de yo, respecto a una situación que estoy viviendo, poder captar una realidad que no tiene que ver con mi experiencia pasada. Ya. ¿Qué pasa? Que muchas personas, y termino, muchas personas cuando tienen una experiencia, lo que hacen es acceder a su disco duro e interpretar esa experiencia en base a sus creencias, lo que han vivido anteriormente, sus emociones, etcétera, etcétera, sus recuerdos. La intuición sería la capacidad de desconectarme del pasado y poder conectarme, podríamos decir, con el futuro. Entonces, por eso la intuición es certera, porque está basado en un conjunto de información que puede estar en el campo cuántico, como tú quieras llamarlo, que es mucho más amplio que el que está en mi disco duro. Sería como la analogía: si tengo un ordenador, lo que está dentro del ordenador es una cosa y Internet es otra cosa. En Internet puedo acceder a toda la información que existe en el mundo, pero si yo no me conecto a Internet, la información que hay en mi ordenador está mucho más limitada. Sí. Y ahora termino. ¿Por qué explico todo esto? Porque la conciencia va un paso más allá. Tu estado de conciencia no tiene que ver con todo eso. Si tuviese que decirte de una manera tangible, porque sé que es muy abstracto, qué es tu conciencia, diría que es el observador. La capacidad que hay en ti en observar. ¿Qué es lo que sucede? Que el observador de la mayoría de personas está totalmente identificado con alguno de estos niveles que hemos hablado, con el instinto, con las emociones, con las creencias, con lo que pienso. Cuando el observador está completamente identificado con alguno de estos niveles, la conciencia es como si estuviese aprisionada. ¿Y qué es un estado de conciencia más avanzado o más expandido?
es relativo a la capacidad que tú tienes de expandir ese observador más allá de todo lo otro. Por eso, cuando se habla de espiritualidad, muchas veces se habla de meditación, o que hay que estar en el presente. Yo lo que estoy explicando es la base, podríamos decir, científico-psicológica, detrás de por qué es importante meditar, por qué es importante estar presente. Porque en la meditación tú desarrollas la capacidad de que se expanda el observador. Porque cuando tú estás presente, estás en el observador. Y desde el observador es donde tú empiezas a acceder a otros estados de conciencia más elevados, o espirituales o trascendentes. Desde el observador es cuando tú desarrollas la capacidad de crecer espiritualmente, porque desde el observador puedes observar tus instintos, tus emociones, tus pensamientos, tus creencias, todos los condicionantes que hay, sin identificarte, y por lo tanto los puedes transformar. Sin identificarte. Sí. Demasiado complejo lo que acabo de compartir. Es que, claro, son muchos conceptos. Son muchos conceptos, lo sé. Pero podemos sí, ir a cualquiera de estos puntos. Os he dicho, quiero expandir un poco esa idea inicial. Y a partir de aquí, yo os invito, si vosotros queréis, a que podamos desordenarnos. Tenemos un guión, pero podemos desordenarnos, podemos ir a cualquiera de estos puntos. Y yo voy a tratar de hacer muy tangible esto que he explicado, que de verdad estoy haciendo un esfuerzo para que sea como muy comprensible, pero entiendo que son conceptos que pueden ser un poco complicados. Y quiero decir una cosa, tú me preguntas, ¿qué es la sanación energética? Y yo te digo, la sanación energética es una ciencia. Esto que estoy explicando es ciencia. Pero no es una ciencia materialista, es una ciencia que tiene que ver con la conciencia. Entender cómo somos nosotros en ese mundo subjetivo, en ese mundo intangible. Y esto es más importante y es más real que lo que nosotros llamamos real o materia o mundo objetivo. Esto que estoy explicando es más real y es más importante que esta taza. Es lo que me permite comprender esta taza. Y tiene que ver conmigo infinitamente más que esta taza. Wow. Me cuesta entender que esté en el campo, o sea, que sea científico sin ser nada tangible, porque yo siempre lo he relacionado, viniendo de ingeniería y de la rama tecnológica, que todo lo que es científico es algo demostrable o que se puede testear, se puede ver, y has dicho, mira, pues según estos estudios que se han hecho de forma tal, pues se puede concluir esto de forma tangible. No es algo subjetivo, sino que es algo objetivo que se ha testeado. No sé, eso es más o menos, no sé si es una buena definición, pero es lo que yo normalmente pienso cuando escucho que algo es como científicamente real. Entonces, ¿esto existe en lo que tú estás explicando? O sea, ¿hay pruebas de que esto es real? El tema de la conciencia, por ejemplo, que lo veo como algo muy... No sé si llamarlo subjetivo. No, es que es esa parte que decías tú antes un poco, ¿no? De que la distorsión esa de la realidad, no realidad, ¿no? Que decías antes un poco, que nos estabas comentando. Yo creo que un poco por esa parte. Bueno, y me gustaría que a lo mejor podría quedar un poco más claro si nos cuentas tú un poco la experiencia esta que has tenido tú de cómo te metiste aquí, en este sector, por decirlo así, porque supongo que vendrías de algún... O sea, de una necesidad de encontrar esto, ¿no? Claro. Respondo. Sí, es absolutamente demostrable y es absolutamente tangible. Y te devuelvo una pregunta. ¿El aire es tangible? Sí. No, el aire no. Sí. ¿Tú puedes experimentarlo a través de tus sentidos? Sí. ¿Qué sentidos? El tacto. El tacto. ¿Y a través de la visión puedes? No, el aire no. El aire no. Claro, entonces el aire es algo tangible, es gas, Sí, es un estado de la materia. Exacto. Y hay sentidos que pueden experimentarlo y otros no. Yo puedo sentir el aire cuando bajo ciertas circunstancias lo experimento como viento, por ejemplo. Sí. Exacto. O cuando aspiro. Claro. Pero a no ser que tenga, por ejemplo, mucha humedad y sea vapor, No no lo ves. puedo verlo. Exacto. Vale, Pero todo es energía. Entonces, lo que llamamos materia es un estado de la energía. Entonces, tenemos el estado sólido, tenemos el estado líquido, el estado gaseoso, y hay otro cuarto estado que es el plasma. El plasma es un gas ionizado. Vale. Entonces, de la misma forma que mis sentidos físicos son capaces de decir, sí, hay un estado sólido, hay un estado líquido, hay un estado gaseoso, aunque ya mis sentidos físicos no están tan preparados,
Y hay un estado de plasma que la ciencia me puede decir, pero, hombre, yo puedo ver el sol es plasma, la televisión de plasma, estas bolas que tocamos con las manos y que tienen plasma, lo puedo ver bajo ciertas condiciones, aunque ya no es tan común verlo. Debemos comprender que estos estados de la materia son infinitos, desde más sólido y menos energía a más sutil y más energético. Entonces el plasma es como un gas electrificado, podríamos decir, con carga eléctrica. ¿Tú crees que es razonable pensar que a partir de ahí, igual que vemos que un cubito de hielo sólido se puede transformar en agua, se puede transformar en vapor, en las condiciones adecuadas se puede transformar en plasma, que ese proceso se va a parar y no continúa? Bueno, yo lo que sé es que la energía no desaparece, sino que se transforma, Claro, ¿no? exactamente. Entonces, todo lo que existe es energía. ¿Qué pasa? Que tú como ingeniero estás basándote en la parte que la ciencia más ha desarrollado, que es el estudio de los estados más sólidos y materiales. Claro. Ahora, cuando entramos en física cuántica, en estas cuestiones, nos damos cuenta de que es una nueva rama de la ciencia completamente diferente que estudia a nivel atómico. Pero hay una realidad ahí que no se comprende. Bueno, claro. Tú como ser humano también tienes la capacidad de experimentar otros estados de la materia mucho más sutiles, pero para eso tienes que desarrollar los sentidos. Entonces, cuando yo te digo, todo el mundo puede sentir la energía, lo hago en los talleres y el 99% lo hace en una primera práctica, cuando en su vida lo han hecho, con 50 años haces una práctica y puedes, es porque esos sentidos están. Lo que pasa que nuestra cultura, nuestra tradición, nuestras experiencias no nos llevan nunca a observar eso. Y por lo tanto, son capacidades latentes que no hemos activado. Cuando tú, y ahora entramos ahí un poco en mis experiencias, empiezas a desarrollar esas capacidades, hay herramientas para ello, te empiezas a hacer más perceptivo a este tipo de energías sutiles, porque son sutiles. Pero vuelvo para terminar ya la respuesta a ese punto. ¿Es demostrable, es científico? Sí, porque la ciencia se basa en la metodología de experimentación. Si yo hago A y B, sé que eso produce un resultado que es C. Entonces, a nivel de conciencia, tú también puedes utilizar esa metodología. Si yo hago A y B, el resultado a nivel de conciencia psicológico es C. ¿La inteligencia emocional es una ciencia? Sí. ¿La psicología es una ciencia? Sí. Lo que pasa es que es una ciencia que apela al mundo subjetivo, no al mundo objetivo. Es diferente. Claro, es diferente. Y la psicología no es más que una primera capa muy básica, o la psicología tal como se comprende, de lo que llamamos espiritualidad. La espiritualidad es la forma de psicología más avanzada que hay, porque la psicología generalmente se centra en los aspectos emocionales y mentales. La espiritualidad auténtica se centra en los aspectos emocionales, mentales, álmicos, espirituales. Es decir, es más completa desde la subjetividad, emociones y mente, va muchísimo más allá y va a otros niveles más sutiles del ser, que es eso que llamamos alma, espíritu, pero que forma parte y tú los experimentas a través de tu subjetividad. Por eso es una ciencia. Luego, es una ciencia también porque yo, por ejemplo, cuando hago sanación, yo sé que si aplico un protocolo de sanación, si yo te exploro energéticamente, identifico zonas que están sobreactivadas, zonas que están debilitadas, zonas donde hay bloqueos energéticos, donde hay una emoción estancada, e interactúo con tu campo energético y limpio todo eso y equilibro tu campo energético, sé que eso va a producir un resultado en ti. Te pongo un ejemplo concreto. Imagínate que tú tienes ansiedad. Yo te exploro energéticamente, identifico la ansiedad en tus chakras, en tu sistema energético, retiro esa energía de ansiedad, la limpio y tú, después de ese tratamiento, sientes que ya no tienes ansiedad. Te sientes más pleno, más expandido, te sientes infinitamente mejor y no solamente después de la sesión, sino que te das cuenta que en tu vida los momentos donde aparecía esa ansiedad ya no aparece. Eso es ciencia, porque es una metodología que a través de la experimentación yo sé que produzco ese resultado. Este ejemplo que te he puesto, yo lo he experimentado miles de veces. He participado en más de 17.000 procesos de sanación. Todas las semanas hago sanaciones. Pero es que tenemos también más de 3.000 alumnos y somos una escuela joven donde otras personas también reproducen estos mismos resultados. Por lo tanto, yo puedo enseñar A más B es igual a C. Claro. Porque yo lo experimento y tengo estos resultados y te lo enseño a ti y tú también obtienes los mismos resultados. Y además de todos estos casos, hay centenares de testimonios de casos reales. Ahí es un poco lo de lo intangible se vuelve tangible, ¿no? Claro, a eso es a lo que me dedico yo. Claro. Perfecto. A volver tangible y comprensible y racional lo intangible y lo místico.
Por eso la escuela se llama ciencia-conciencia. Y siempre les pido cuando hacemos cuestiones de marketing, por favor, ciencia ponlo en minúscula y conciencia en mayúscula. Porque no quiero que me identifiquen con esa ciencia ortodoxa, materialista, limitada y muchas veces, aunque es maravillosa, pero muchas veces rancia por la limitación mental, ¿no? El paradigma tan limitante desde el cual parte. Y yo quiero hablar de la ciencia de la conciencia. Pero lo que es protagonista aquí es la conciencia. Claro. Porque a mí es lo que me interesa, es lo que creo que tiene un poder transformador. Sin desmerecer ni mucho menos lo que es el estudio del mundo material, que también es muy importante. Coño, la tecnología, todo es genial. Pero eso tiene que estar al servicio de la conciencia, no al revés. Exacto. Y entonces te respondo, si quieres, a ti. ¿Qué experiencias te llevaron a ti a esto? Has dicho algo súper interesante. Uno solamente se mete en estos temas por dos motivos, diría. Por necesidad. Claro. El primero es por necesidad. Es como que te encuentran, ¿no? Sí. Hay un sufrimiento, tú no quieres sufrir, tú quieres ser feliz, intentas encontrar respuestas. Cuando tú encuentras una respuesta que ves que te hace sentir más pleno, más feliz, pues ahí es donde está tu respuesta. Pero a veces tú buscas y nada llega a saciar o llega a completar esa sensación de insatisfacción. En mi caso, esa búsqueda inconsciente en las primeras etapas me llevó a estos caminos. Y esto fue lo único que pudo colmar esa sensación de vacío y de incomprensión y de falta de sentido que había en mi vida. No significa que todo el mundo tenga que llegar a esto para encontrar esa satisfacción. La puedes encontrar en otras cosas. Tu familia, en los negocios, en hacer más dinero, en vivir en el campo. Y está perfecto, es lo que decía antes. Cada uno va a resonar con aquello que sea la respuesta que necesita en ese momento para su proceso evolutivo. Pero hay ciertos momentos o ciertas etapas donde las respuestas las tienes que encontrar aquí. Y por eso el camino de crecimiento espiritual es el destino de todos nosotros. El destino no significa que sea el presente de todos nosotros. Yo siempre digo que el desarrollo personal, vosotros y mucha gente esto lo entiende mucho más fácil. Desarrollo personal. Hay mucha gente que cree que el desarrollo personal no es importante. Y tú dices, hostia. Claro, dentro del mundo del emprendimiento, de llevar un proyecto adelante y todo esto, necesariamente entras en desarrollo personal. Pero vosotros seguro que en el colegio, en la escuela, en la universidad, veis gente que no tiene interés por estos temas. O gente que te dice, no, es que yo soy así. Claro. O la gente no cambia. Es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. Bueno, para mucha gente no es absurdo. No tienen esa necesidad. Bien, pues el desarrollo personal no implica desarrollo espiritual. Ya. Porque tú puedes estar en esa parte emocional y mental. Pero el desarrollo espiritual siempre implica desarrollo personal. Porque tú lo que estás haciendo es desarrollo personal, desarrollo espiritual. Estás expandiendo el área de desarrollo. Pero no es como una esfera y otra esfera. Lo espiritual incluye siempre. Vale. Claro. Porque lo espiritual es irte a lo más sutil, pero lo más sutil siempre incluye lo más denso. Pero lo más denso no incluye lo más sutil. Claro. Entonces, el camino del desarrollo personal, inevitablemente, a un momento u otro, te va a llevar al desarrollo espiritual. Y si no es eso, va a ser experiencias que puedas tener de sufrimiento. En mi caso era un sufrimiento intangible en el sentido de que no es que me hubiese pasado nada, es que ese vacío estaba en mí. Pero otra persona puede ser la muerte de un familiar o de un hijo o una crisis personal o que te echen del trabajo o la quiebra o cualquier situación o una situación como la que se vivió en 2020 que para muchas personas fue un despertar espiritual y dijo, ¿qué coño está pasando aquí? Claro. ¿Qué es esto? Y otra gente no, decía, oye, no, está perfecto, la ciencia, hay que hacer lo que digan, hay que salir a aplaudir a los balcones, es lo que toca. Entonces, esta es la primera, sufrimiento, que la tenías muy bien identificada. La segunda es un poco más, todavía más intangible. Más abstracta. Más abstracta. Y es que vienes con eso de serie ya. Hay personas que vienen con eso de serie. Innato. Sí. ¿Por qué? Bueno, aquí es un tema muy interesante, pero para poder comprender racionalmente eso hay que comprender que la conciencia, el observador, no muere. Es un continuo, no puede ser de otra manera. El observador es eterno, es inmaterial, es inmanente, está presente en diferentes grados de desarrollo en todo. El observador está en esta taza, el observador está en una planta, está en un animal, está en un ser humano, está en un Dios. Solamente difiere en el grado de expansión que tiene ese observador.
puede ser muy pequeño e imperceptible, es decir, actúo totalmente inconsciente, como un animal o como una planta o como un insecto o como una piedra. La piedra también evoluciona, pero tarda millones de años y no es consciente el proceso de evolución, o puede ser más consciente. Pero el observador siempre está. Entonces, si el observador es eterno, es inmanente, es trascendente, va más allá del mundo material, ¿qué pasa cuando muere este personaje? El observador continúa. Y cuando uno encarna, puede que de la nada, la ciencia dice que primero es una puta locura. La ciencia dice, primero era nada, no había nada. Y entonces surgió la energía y se hizo el Big Bang y se creó todo, ¿no? Y entonces todo tiene una lógica y tiene la matemática, la lógica, todo tiene un sentido, pero esto es azar. Que escuché yo a una persona que dijo, esto es como, literalmente, estadísticamente, es como coger todas las piezas de un avión, subirte a un rascacielos, tirarlas y que cuando lleguen al suelo se haya construido el avión. Es imposible. Bueno, pues estos locos que se hacen llamar científicos materialistas, porque quiero diferenciar entre un científico verdadero con una visión amplia y un paradigma mucho más completo y aquel que está limitado a la materia, dicen que de la nada puede surgir el todo. Para mí es absurdo. Además, va en contra de la ley de la causa y efecto. Siempre tiene que haber una causa. Sí. Entonces, tú puedes comprender desde ahí que cuando tú naces, tú ya vienes con una conciencia. No tienes una memoria, no tienes recuerdos, pero esa conciencia sí tiene un bagaje de haber experimentado otras cosas. Aunque la memoria se empiece a construir desde el momento que tú naces, hay un bagaje. Y por eso un niño puede ser un genio. Y puede con 3 años tocarte una sinfonía, o puede ser un genio de las matemáticas, o puede tener unas capacidades innatas para hacer cualquier cosa que otro niño no las tiene. Y por eso hay, porque tú podrías decir, no es la inteligencia, es la genética. Ya, pero eso hasta cierto punto. Pero cuando tú ya desarrollas unas cualidades ultra complejas y tienes unas facilidades extraordinarias para ciertos ámbitos, desde los primeros años de tu vida, eso no puede formar parte de tu bagaje cultural o de tu educación. Eso es innato. Pero, a ver. No has tenido la parte de conocimiento para poder Claro. Entonces tenemos dos eso. opciones. Pensar que sí, que eso, como decimos, ¿no? Como los científicos, primero era nada y luego surgió la conciencia y surgió el todo. Podemos pensarlo y cada uno es respetable todo, ¿no? O podemos pensar que de la nada no puede surgir la conciencia. Entonces, cuando tú comprendes que de la nada no puede surgir la conciencia, comprendes que el observador que tú eres, la conciencia que tú eres, es eterna. Y que tú has venido aquí y has encarnado en un cuerpo, en unos condicionantes, en una familia, pero tú eres anterior a eso. O sea, es justo lo que iba a decir, ¿no? Estamos hablando de reencarnación Sí. y de que, llámalo alma, llámalo conciencia, estaba antes que tú, ¿no? O sea, yo nací, pero mi conciencia ya estaba No antes. estaba antes que tú eres eso. Estaba antes que tu pero- avatar. Vale, pero matar es mi Pero persona. ese comentario viene de la identificación que tú tienes con el personaje, con Gerard, ¿verdad? Sí. Con este personaje. No, eso, que a lo mejor ahora estás empezando a ponerle más atención, eres tú. No es sí. lo que tú te has identificado. Volvemos a ese punto de antes. La conciencia está identificada con las circunstancias. Pero la conciencia existe más allá de las circunstancias. Y eso también es ciencia. Eso se puede experimentar a través de la meditación. Tú puedes experimentar el observador o el sentido del yo más allá de tu cuerpo, de tus emociones, de tus pensamientos. Y es algo que da todo el sentido a la vida. Es una de las experiencias más gozosas, más placenteras, más expansivas, más de éxtasis que tú puedes tener. Experimentarte a ti mismo más allá de los límites de este personaje. Eso es posible. Wow. Sí, bueno, no, es la separación de lo físico, ¿no? Con la parte de la conciencia que estoy diciendo. Por eso la parte del cuerpo no es, bueno, es lo que decías, ¿no? Es distinto el cuerpo de la parte consciente de la conciencia. Claro, es un ejercicio que se puede entrenar como cualquier otra cosa y es desarrollar la conciencia del observador. ¿Cómo se hace eso? Es que justo queríamos decirte esto, a lo mejor te ponemos un compromiso, no lo sé, ahora nos dirás. Si Al no, final no hablé de mi experiencia, pero bueno. Bueno, luego si si quieres yo lo- prefiero hablar de estos temas que de mí. Vale. Pero como- preguntad lo que queráis, dime. Como vean. O sea, como que
todo esto al final no lo hemos visto muy de cerca, no sabemos realmente cómo funciona y no sé si hay algo que se podría hacer aquí ahora para ver que la gente que nos vea o nosotros mismos sepamos un poco Claro. cómo va, cómo Sí, funciona. sí, No sé sí. si algo que tú ya haces normalmente, que dices que haces cada semana o alguna forma de análisis, a lo mejor de nosotros, no sé. No... Una experiencia directa, claro que sí. Podemos hacer una experiencia muy sencilla que es para que vosotros sintáis vuestro campo energético entre vuestras manos. Y eso es el primer paso. Si luego nos levantásemos, os podría enseñar a explorar el campo energético de cualquier persona. Esto es accesible. Todo... Lo sorprendente no es esto. Lo sorprendente, cuando te das cuenta de lo fácil que es decir, joder, ¿cómo puede ser que no lo haya experimentado antes? ¿Y cómo puede ser que la gente no sea consciente de esto? Entonces te das cuenta de cómo de dormida está la sociedad. Te das cuenta de que esa película de Matrix no está tan lejos de la realidad. Porque es inconcebible que algo tan natural como sentir el campo energético, ya la podemos hacer la prueba y los que están en casa también, pero luego si queréis os comparto también entrenamientos. Es decir, es lo más fácil del mundo. Para mí es absolutamente natural y para las personas que pasan por los talleres, pues también. Esto no es mío, no es algo que yo he traído al mundo, esto ya existía. Claro. ¿Sabes? Yo simplemente cojo ese legado y hago mi parte. Lo sorprendente es cómo no lo has experimentado antes. Y ahí te das cuenta de la gran limitación de paradigma en la que vivimos. Eso es la Matrix. ¿Queréis hacer la práctica ahora o después la cortamos, la ponemos, como vosotros queráis? No, mira, de hecho, había pensado, Guillem, no sé, si necesitas que nos levantemos o alguna cosa así. No, sentados, vale, lo único que tenéis que tener, el micrófono igual os va a molestar porque tenéis que tener las manos aquí. Pues Vale, lo cortamos aquí, un poco, si no. Bueno, para que se vea bien a lo mejor. Sí, alejar un poquito más. Como así dices. No, más separadas. Vas a tener que separarlas así. ¿Vale? Entonces, primero, y los que están en casa también viendo el podcast pueden seguir esta misma guía que voy a hacer, que va a ser de 5 minutos para tener una primera experiencia. Lo que vamos a explorar ahora es el campo bioplasmático. Cuando antes he hablado de 4 estados de la materia, sólido, líquido, gas, plasma, en este caso, el sólido, mi sólido es biológico. Sí. Mi líquido también es biológico, mi gas también es biológico y el plasma también es biológico. Por eso hablamos de bioplasmático. Pero si entrásemos en terminología más esotérica, esto es lo que se llama éter o cuerpo etérico o el nivel más denso del éter, porque el éter es todo en realidad. Es otra forma de hablar de energía. Entonces lo que vamos a hacer es activar ligeramente la sensibilidad de nuestras manos para sentir este campo etérico entre nuestras manos. Y aunque luego lo podemos llevar más allá, pero con esta práctica yo creo que ya es suficiente, y si queréis lo llevamos más allá, pero lo que quiero que se entienda es que en el momento que tú estás sintiendo la energía entre tus manos, significa que eres capaz de sentir la energía de cualquier otra forma de vida. De cualquier persona, de una planta, de un animal. Lo de los campos que has dicho, ¿no? Sí. Vale. Y esa es la base que nosotros desarrollamos en sanación energética para poder hacer diagnósticos energéticos. Desarrollando esta sensibilidad podemos explorar el campo energético de cualquier persona y saber cuál es su estado. Si está equilibrado, desequilibrado, dónde, si hay energías enfermas, bloqueadas, hay exceso de energía, hay falta de energía, hay sobreactivación, hay inhibición, un montón de información. Y como lo energético está totalmente conectado con lo biológico, y con lo psicológico, si yo identifico un desequilibrio a nivel energético, puedo saber si eso está relacionado con algo físico o con algo psicológico. Y si yo resuelvo la parte energética, eso va a repercutir directamente en la parte física o en la parte psicológica. Y por eso a través de la sanación energética se pueden sanar cualquier cosa. Con unos condicionantes y hay que ver cada caso, hay que analizarlo, hay otras cuestiones que también entran en juego, pero la base científica es esa. Entonces lo que vamos a hacer primero es activar la sensibilidad de nuestras manos. Hay dos principios que son esenciales. La energía siempre sigue a nuestra intención. Es decir, allí donde yo pongo atención estoy movilizando energía. Y luego la energía siempre está en constante movimiento. De la misma manera que yo cuando, aunque no sea consciente, mi cuerpo físico está respirando y yo puedo decir, oh, respiro. Sí. ¿Sabes qué? Voy a tomar más conciencia de mi respiración. Y a través de la respiración empiezo a respirar más. Es como centrar, ¿no? Claro, me centro, pues energéticamente está sucediendo lo mismo. Mis cuerpos energéticos están respirando. Lo que pasa es que la mayoría de personas no se han dado cuenta y se mueren sin haberse dado cuenta de que su cuerpo energético está respirando de la misma forma que una persona podría nacer. Lo primero que hace es inhalar y cuando se va
y muere o trasciende, lo último que hace es expirar y podría haber vivido toda su vida sin darse cuenta de que el continuo a lo largo de toda su vida ha sido que ha estado respirando. ¿Entendéis? Sí, sí, sí. Entonces lo que vamos a hacer es tomar conciencia de la respiración energética. ¿Vale? Colocamos las manos aquí abajo, apoyadas, las palmas hacia arriba, ¿vale? Y simplemente os pido que pongáis atención en vuestras manos, pero no las físicas, alrededor de vuestras manos. ¿Vale? Llevad la atención ahí. Y a través de vuestra imaginación vais a sentir que vuestras manos inhalan y exhalan. Inhalan y exhalan. 1 minuto. Relajados, sin expectativas. Mantienes la atención alrededor de tus manos y tratas de imaginar que tus manos están inhalando y exhalando y te mantienes ahí. La sensación que tienes que tener es como si tu conciencia y tu atención estuviesen en las manos y alrededor de las manos. Y ahí seguir imaginando que inhalan y exhalan. Muy bien. Relajas los hombros, los brazos. Para aumentar todavía más el flujo de energía y que sea más fácil poder sentir, colocas suavemente la lengua en el paladar, sin forzar. Relajas mucho todo tu cuerpo y sigues respirando unos segundos más en tus manos. Ahora, sin dejar de poner atención a tus manos y a la respiración, muy importante, no quitar la atención de las manos y de la respiración, las alzas, fijaos cómo las coloco, están a 1,5 metros más o menos, las alzas, sin molestaros, y sigue respirando y quiero que vayas juntando las manos muy suavemente. Y si notas algo entre tus manos, quiero que te pares ahí y que juegues con esa sensación. Sin quitar la atención de las manos, puedes juntarlas más, menos. Y ahí donde notes una sensación, por sutil que sea, puede ser presión, puede ser una sensación esponjosa, puede ser una sensación de calor, de frío, de vibración, de magnetismo, te quedas ahí jugando. Guillem, ¿separa mucho más las manos? Sí, perdón, Gerard. Sepáralas, sin miedo. Más. Porque si estáis muy cerca, la experiencia es demasiado física. Sin miedo, sigue respirando. Toda la atención tiene que estar en las manos. Y ahora muy suave quiero que hagáis así, juguéis a juntar y a separar. Si no notáis nada, os juntáis un poco más. Si notáis algo, os quedáis ahí. Y ahí donde sea que notas la sensación, quiero que te mantengas y que palpes esa sensación que hay ahí. Atención, manos, respiración. Vamos a ir un pasito más allá. Ahora, sigue respirando no solamente en las palmas de las manos, también en los dedos. Como si tus dedos estuviesen inhalando y exhalando. Y las palmas de las manos también. Cuando observes en tus manos, quiero que sientas como que estás poniendo una actitud o una conciencia que es amorosa, que es relajada, sin tensión. Y sigues imaginándote que tus dedos, tus manos respiran. Y vuelves desde ahí a juntar las manos, desde una separación razonable, las vas juntando y buscas las sensaciones. Y allí donde notes, ya sea aquí o sea aquí, te quedas ahí jugando con esas sensaciones. Mientras sigues manteniendo la atención y la respiración. Ahora vas a buscar
donde la sensación es más intensa. Prueba a juntar y si ves que la sensación así poco a poco, la sensación es más intensa, juegas ahí. Si ves que desaparece o se hace menos intensa, vuelves a abrir y buscas el punto donde sientas que la sensación, sea la que sea, es más clara, es más intensa. ¿Lo tenemos? ¿Seguimos? Vamos a comentar si queréis. Vale. Quiero saber lo que habéis sentido. Yo creo que ahí tú eres más... Tú eres distinto. Él es A él le ha costado un distinto. poquito más que a ti. Tú has sido muy directo, has sido muy fácil, A mí me pero gusta. hay diferentes motivos. Bueno, yo... Pero yo creo que al final ha cambiado. Al final he notado aquí. Vale. Yo te voy a decir Ujú. que he intentado experimentar cosas así antes, porque, bueno, siempre me ha gustado un poco el tema de meditación y de las energías y demás. Poco explorado, pero, bueno, un inicio por curiosidad. Entonces, pues alguna cosa así ya había intentado tratar. Y para mí, pues yo creo que es un poco más fácil, a lo mejor, entenderlo primero y luego ser consciente y poner ese foco en la predisposición esta de voy a querer sentir esto, ¿sabes? Que yo también creo que es importante. A lo mejor verlo desde la parte más escéptica o el predisponerme a, vale, 100%. voy a sentir esto, quiero hacerlo y me pongo todo yo y toda mi cabeza y todo es en el foco de voy a sentir esto que me están contando que se puede sentir. Entonces yo creo que me pongo primero en esa situación, que eso me hace a lo mejor pues bueno, tener esa más sensación, ¿no? Que tú nos estabas intentando pues que nosotros consiguiéramos. Ujú. ¿Y cómo ha sido la sensación yendo a la experiencia sin entrar en la parte racional? ¿Qué sentías entre las manos o en las manos? Es que si te tengo que decir algo es energía y tampoco te sé explicarlo. Vale, Pero es una... Es que es complicado definir las cosas estas, ¿eh? Te ayudo y tú me dices si sí, Sí, o si no. ¿Es por una favor. sensación como de una mayor densidad ahí en medio? ¿Una sensación más esponjosa? Como de un campo. ¿Como un campo? ¿Una cuestión como magnética entre Sí, las manos? Para mí sí. Vale, una sensación No sé magnética. si hay personas que sienten Hay distinta. diferentes grados de sensibilidad. Vale. Todos tienen diferente. Entonces, hay ciertas experiencias que son menos sensibilidad. Podríamos decir que la sensación magnética es porque tú ya tienes bastante sensibilidad. Porque O sea, es un campo electromagnético. Pero hay claro. personas que pueden sentir hormigueo, pueden sentir sensaciones de frío, calor. Eso es el grado más bajo de sensibilidad. Bueno, pues Frío, a calor, mí me ha costado. no he sentido A mí me ha nada. costado. Claro. ¿Pero qué sentías? Es que yo he estado... El 90% no he sentido nada. Vale. Totalmente. ¿Y luego en la parte y final? al final de todo he notado como que se me unían un poco más las puntas de los dedos y la palma y como calor. Que al principio Calor. lo estaba haciendo así y era por el físicamente. Por eso no hay que pero- juntarlo tanto. Siempre digo Exacto. separa porque la experiencia es mucho más, para la mente racional, es mucho más potente aquí que aquí. Al final de todo lo que he sentido es un poco de calor estando bastante lejos, como en las puntas de los dedos y en el central. Perfecto. Un poquito, pero ha costado. Pero ten en cuenta que hemos hecho una práctica de 5 minutos. Sí. Es la fase de menor sensibilidad, lo primero que se activa es eso. Luego empezará hormigueo, luego empezará una sensación de temperatura que va por ahí, una sensación de densidad, de esponjosidad, de como si hubiese un gas denso y luego ya en siguientes fases magnético, sensación magnética y luego ya una siguiente fase puedes ver la energía también. Verla. Sí. No como verías algo físico porque es traslúcido, pero puedes percibir el campo energético con tu mente, por decirlo de alguna manera. Entiendo que eso también son como un cúmulo de sesiones, ¿no? Si hacemos ahora una práctica de 10 minutos más, es que eso se va a expandir muchísimo. Claro. Vas a acabar sintiendo ya, si quieres, porque no sé, si queréis podemos hacer el podcast de explorar el campo energético o lo podemos hacer fuera de cámaras luego, antes de irnos. Puedes explorar el aura de tu compañero, puedes explorar mi aura. Estás a esto, se te ha empezado a activar ya. Si yo miro el campo energético, por ejemplo, de la mano de Guillem, más o menos su chakra de la palma de la mano, podríamos decir que es así, aquí se nota. Aquí hay un chakra. Ese chakra está Vale. muy cerrado, muy pequeñito. Si miramos en los dedos, también está más activo. En tu caso, está menos activo. Claro.
Pero ¿cómo lo has activado? Con la atención y la respiración. Atención y respiración. Con atención estás movilizando la energía hacia allí. Con la respiración estás amplificando la cantidad de energía que está fluyendo. Entonces es como reactivar esa parte, aumentando el flujo de energía. Esto que puede parecer un poco extraño es cómo funciona todo. Si yo, por ejemplo, estoy sentado en un parque y estoy leyendo con el móvil, algo muy cotidiano, ¿no? Y estoy totalmente absorto mirando reels, con el cerebro frito, haciendo scroll, y hay mucha gente a mi alrededor hablando. Lo que están diciendo es como, no es que desaparezca, pero yo no lo proceso. Claro. Escucho ruido solo. Exacto. Pero de golpe escucho algo que me interesa o escucho mi nombre. Y yo sin mover porque no quiero girarme, sin mover mis sentidos físicos de la pantalla, agudizo mi oído y empiezo a captar. Y lo que antes era ruido empieza a ser algo que proceso y que empiezo a comprender. Frases, palabras, información. Esto mismo es una metáfora de lo que sucede con la energía, con nuestra realidad energética. Es como si toda nuestra vida hubiésemos estado distraídos, mirando a un lugar y nunca observando y escuchando qué es lo que está sucediendo en otro lugar. Claro. Y con este ejercicio empezamos a darnos cuenta de que ahí hay algo que está sucediendo, una información que mi conciencia puede procesar. ¿Y qué es lo que la propuesta es? Ok, no es solamente que escuches un momento, es que desarrolles el oído interno o la sensibilidad interna y que aprendas a vivir permanentemente conectado con eso. Eso es expandir tu conciencia. No solamente estoy pendiente del mundo físico, de mis sensaciones, sino que empiezo a ser consciente de otro tipo de sensaciones energéticas o más sutiles. Vale, quiero preguntar, sí, porque es una duda que siempre he tenido, porque lo he escuchado mucho y lo acabas de decir. Chakras. ¿Vale? Me interesa. ¿Qué son los chakras realmente? O sea, has dicho el chakra de la mano. ¿Hay una definición de lo que es un chakra? Sí. Chakra es una palabra sánscrita que significa rueda que gira, básicamente. Vale. Hay algunas, no recuerdo el nombre, pero hay varias personas que nos han dicho, y esto es muy interesante, que nosotros creemos que el lenguaje lo utilizamos para describir la realidad. Pero hay personas que dicen, no, el lenguaje son los límites de tu realidad. Entonces, si tú no tienes una palabra para definir algo, es muy difícil que tú puedas hacer bien clara y tangible esa experiencia. De hecho, hay casos como en Corea del Norte, hay una activista que salió de allí, bueno, no era activista, se escapó y se hizo activista, donde cuando llegó a Occidente alucinaba, porque decía, no puedo creerlo. O sea, toda mi vida he estado creyendo que el mundo era algo completamente diferente. Y hay muchas cosas que estoy aprendiendo aquí que desconocía porque ahí no hay palabras. Por ejemplo, yo me he dado cuenta de que yo he estado viviendo, aquí cuando he llegado a Occidente me he dado cuenta que he estado viviendo toda mi vida con ansiedad. Pero para mí aquello no sabía cómo definirlo. Era algo que simplemente formaba parte de mi ser y de mi vida, pero estaba en permanente ansiedad. Claro. O hay cuestiones, conceptos que yo no entiendo, como el concepto de individualidad. Porque allí no existe el concepto de individualidad. Allí, por ejemplo, si yo vivo en un bloque, esto es real, en un bloque de pisos y un vecino tiene la Biblia, porque ahí están prohibidas las religiones, y lo pillan, todo el bloque de pisos es castigado. Porque no hay tal cosa como individualidad, es responsabilidad de todos decir que esa persona tiene algo que es ilegal. Y sabéis en este caso, que es un caso real, que encontraron la Biblia, en esa familia había un bebé de 1 año. Ese bebé ha sido condenado, no sé si era 20 años de cárcel. Madre mía. ¿Por qué? Porque no hay sentido de individualidad, es un sentido colectivo. Entonces tú imagínate si tú has sido criado en esa percepción, no entiendes el sentido de individualidad. La palabra amor no existe como existe aquí. La palabra amor es algo que está ligado al líder. Entonces, lo que tú entiendes por amor y cómo tú procesas ese concepto abstracto es completamente diferente, porque eso está ligado a una persona, que es el líder supremo. Entonces, el lenguaje son los límites de tu realidad. Y una vez más, parece que me estoy yendo por las ramas, pero no, ahora regresamos a lo de los chakras. Quiero expandir un poco más ese concepto. Hay lenguas que son mucho más evolucionadas que otras. El sánscrito, por ejemplo, tiene
infinidad de palabras para describir experiencias espirituales y energéticas que no existen en el lenguaje occidental, inglés, español y cualquier otro. Entonces, ¿por qué aquí la gente no tiene experiencias con la energía? ¿Por qué aquí la gente no sabe qué es el alma? Aunque todo el mundo le preguntas, ¿tiene alma? Y a no ser que sea un psicópata, te va a decir, sí, tengo alma. ¿Y qué es? Hostia, no tengo ni idea. ¿Por qué? Porque no existen palabras Estamos limitados. que permitan definir esas experiencias. Claro. Entonces, una palabra es como un dedo que señala. Yo te señalo ahí. Y tú entonces puedes mirar allí y puedes empezar a comprender lo que hay allí. Pero si yo nunca te he señalado ahí, a lo mejor tú ni siquiera has visto lo que hay allí. Claro. Y lo que hace la gente, que está tan limitada, es que cuando tú señalas ahí, en lugar de mirar allí, mira tu dedo. Porque no cree ni siquiera que haya nada allí. Y te dice, ah, no, esto es verdad, esto es mentira. Creencias, la parte racional. Cuando yo te estoy diciendo, mira allí, pero no te estoy diciendo que mires hacia afuera, te digo que mires hacia adentro. Eso es el sánscrito. Entonces hay muchas palabras, algunas han llegado aquí y otras son demasiado abstractas. La sociedad occidental, en términos generales, promedio, no está preparado para ciertos conceptos, pero hay muchísimas muy profundas. Chakra significa rueda que gira. Una rueda energética, un chakra, ¿qué es lo que hace? Es un vórtice de energía, un toroide, que está girando constantemente. No gira en un sentido o en otro. Inhala y exhala. Todo en la vida inhala y exhala, todo late. Entonces, un chakra lo que está haciendo es absorber energía, digerirla, procesarla y exhalar energía. Inhalo, exhalo. Absorbo energía, proceso esa información, porque la energía es información, y exhalo lo que no necesita. Tenemos miles de millones de chakras. O sea, cada célula tiene su microchakra. Documentados son los puntos de acupuntura, que creo que son 72.000 y pico. En un nivel muy básico se habla de 7 chakras, pero 7 chakras porque en realidad son 7 principios esenciales, 7 notas, 7 colores, 7 chakras. Entonces, hablamos de estos 7 chakras que son corona, asna, garganta, corazón, plexo solar, ombligo, sexual, básico. Pero en realidad eso está conectado con 7 glándulas endocrinas, que son las suprarrenales, las gónadas, el páncreas, el timo, la tiroides, pituitaria y pineal. 7 glándulas. Pero hay muchísimos más. Por ejemplo, aquí os he hablado de un chakra que no está en estos 7 chakras, que son los chakras de la palma de la mano. Aquí hay un chakra. En cada dedo hay un chakra. ¿Qué pasa cuando activo estos chakras? Que empiezo a poder sentir la energía de todo. Eso es lo que, por ejemplo, entrenamos a las personas. ¿Qué pasa cuando se activan ciertos chakras? Que cuando un chakra se activa, tiene la capacidad de procesar más información y mejor. Más cantidad de información y de una manera más refinada. Entonces tu conciencia se expande, porque captas mucha más información de la realidad. ¿Qué pasa si mis chakras son muy pequeños? Capto muy poca información de la realidad. Cada uno de estos chakras, desde los que están a lo largo de la columna vertebral, son muchos más de 7. Por ejemplo, en nuestra escuela trabajamos con un sistema de 11 chakras más 1. 11 chakras más el chakra del alma, que es muy importante activarlo en ciertos procesos. Pero estos chakras, cada uno, me permite procesar una información de la realidad. Entonces, normalmente, de una manera muy simplista, se dice el chakra básico está conectado con el instinto de supervivencia, el chakra sexual conectado con el instinto de reproducción, el plexo solar está conectado con el instinto del yo. Yo quiero, yo necesito. El corazón con el instinto de los otros. Ellos quieren, ellos necesitan. Entonces, el chakra del amor. El plexo solar, amor propio. Corazón, amor hacia los otros. El chakra de la garganta está conectado con la creatividad superior. ¿Pero qué es la creatividad superior? Si la creatividad inferior, que es la reproducción sexual, junto energía sexual masculina, femenina, y creo vida física. La creatividad superior es yo, desde mi chakra de la garganta, comparto ideas. Mis ideas follan con vuestras ideas y creamos una nueva idea. Vale. Eso es creatividad superior. Chakra asna está conectado con la capacidad de ver. ¿Pero qué es ver desde un punto de vista mental? La capacidad de poder ver las cosas amplias, estratégicamente, de liderazgo mental. Y el chakra de la corona está conectado con las experiencias espirituales, ¿vale? Esas son cuestiones que son reales, pero son muy básicas. Cada chakra tiene un montón de propiedades y de cualidades instintivas, emocionales, mentales y espirituales. Si mis chakras no están desarrollados, significa que yo estoy procesando la información en un nivel más instintivo. Como seres humanos ya no somos puramente animales, así que casi todos nuestros chakras tienen también funciones o cualidades emocionales más o menos activas.
No tantas personas tienen las cualidades mentales, por eso hay personas que por mucho que le expliques algo no lo va a entender. Sobre todo cuando nos vamos a cuestiones más abstractas. Yo puedo entender que esto es una taza, porque es un pensamiento concreto, pero igual no puedo entender algunas de las cosas que hemos explicado aquí, porque es demasiado abstracto. Son dos capacidades de la mente. Tiene que ver con el grado de activación de tus chakras. O funciones espirituales. Tú puedes hablar del alma e intelectualmente comprenderla, pero eso es una cosa y otra cosa es vivir. Que tú eres un alma y experimentar eso y esa energía. ¿De qué depende? De la activación de tus chakras. Entonces hay una correlación entre tu estado biológico, porque los chakras controlan las glándulas endocrinas y las glándulas endocrinas controlan el tipo de sustancias que pasan por tu sangre, luego que pasan por todo tu cuerpo. Funciones psicológicas, emocionales y mentales en diferentes grados, instintivo, emocional, mental, y funciones espirituales. Todo está conectado. Así que podemos entender incluso desde la perspectiva espiritual por qué la moral está tan ligada a la espiritualidad. Porque cuando tú desarrollas ciertas virtudes y cualidades, estás trabajando con ciertas energías y estás obligando a tus chakras a que procesen ciertas energías. Por eso, ser buena persona, entre comillas, es un concepto que no tiene nada que ver con el concepto de buenismo que pueda haber. Significa ser buena persona, estoy simplificando, ser una persona virtuosa, que desarrolla las virtudes, la humildad, la confianza, la capacidad de amar, la compasión, la capacidad de ser ecuánime, de discernir, cualquier otra cualidad, del valor. Todo eso son energías. Por lo tanto, cuando yo desarrollo psicológicamente eso, estoy haciendo que mi chakra también procese esa energía. Y estoy haciendo que entonces mis glándulas empiecen a segregar un tipo de sustancias diferentes a nivel biológico, porque no estoy generando el mismo tipo de sustancias, de hormonas, cuando yo estoy en miedo a cuando yo estoy en gozo o en expansión o en plenitud. Químicamente yo eso lo puedo ver. Por lo tanto, nada está separado, todo está conectado. Y en el sánscrito se habla de los chakras, que son esa parte más sutil, etérea, que controla todos los otros sistemas. Cuanto más sutil, más es un control más profundo. Entonces, desde la comprensión de la energía, yo puedo modelar y puedo construirme a mí mismo a nivel psicológico, a nivel biológico. Pero eso no significa que a través de los otros niveles también pueda construirme desde el otro lugar, porque al final es un hilo que está conectado. Entonces, con esto lo que trato simplemente es de aterrizar a un nivel muy pragmático lo que son los chakras. No es como algo que tenemos ahí y ya está. Es lo que controla el resto de sistemas que nosotros ya estamos familiarizados y que conocemos, psicológico y biológico, básicamente. Ahora quiero hablar un poco ya dentro de los chakras o como tú quieras explicarlo. No os doy una respuesta fácil, ¿eh? No. O sea, cada respuesta es como, wow, hay que asimilar todo lo que has dicho, ¿no? Pero sé que hay, bueno, o al menos he escuchado, o seguramente lo habrás visto tú, cuando tienes los chakras, no sé exactamente cómo decirlo, pero como bloqueados o que no están en su pleno desarrollo, ¿no? Ajá. A ver, quiero también ver desde un punto de vista de alguien que no ha visto nunca nada de esto ni nada así, ¿no? ¿Creéis que lo va a entender una persona que nunca ha visto nada de esto? Bueno, yo ¿Está no siendo suficientemente claro? Sí, yo creo que sí, para al menos tener una idea. Sí, a ver, yo no había ¿Para ti visto... está siendo claro? Sí, ¿no? A medias. A medias. A Pregúntame todo aquello que no tengas claridad, no te conformes con mis respuestas. Dame la oportunidad de explicarme mejor. Bueno, es que son tantas cosas, ¿no? Yo Elige la que quieras. Yo quería sé que preguntar, no vamos a poder desarrollar todo. Exacto. Yo quería preguntar un poco esto, ¿no? Yo imagínate, vamos a decir, bloqueado, ¿no? Chakras bloqueados. Todo el mundo te hemos dicho que tienen chakras, ¿no? 1000 puntos, hay los principales, lo que sea. Supongo que son para estudiarlos más fáciles, enumerarlos, pero habrá muchísimos más, ¿no? Como has dicho. ¿Cómo puedo saber yo si tengo un chakra bloqueado o chakra, sí, como quieras llamarlo? ¿Y cómo lo podría notar? O sea, realmente, para alguien que nunca lo ha visto, ¿cómo se come eso, no? Yo ahora tengo, yo qué sé, el chakra no me sé el nombre, que estaba por aquí, bloqueado. ¿Qué me puede suponer? No sé, si quieres poner algún ejemplo concreto para la gente a lo mejor que lo está viendo y se puede sentir, ¿no? Aludida de decir, mira, pues me pasa algo parecido, ¿no? A lo mejor puede ser algo por aquí o no me creo nada que me está diciendo este chico. Lo vamos a hacer tan concreto, tan específico, que vamos a coger casos reales. Es que a mí me gusta eso. ¿Vale? Y lo voy a explicar desde dos perspectivas. Cómo tú puedes experimentar que chakra está bloqueado sin tener ni idea de los chakras. Ahí está.
Y también cómo yo desde fuera puedo interactuar con tus chakras y ver cómo están tus chakras. O sea, en el rol de terapeuta y en el rol de tú como... Mismo, claro. Sí, autosanación, ¿vale? Piensa en una situación, una persona, algo que esté en conflicto. Puede ser de cualquier ámbito. ¿En conflicto en qué sentido? Que te sientas mal respecto a eso. Puede ser un recuerdo, puede ser algo que esté pasando ahora, puede ser tu relación con una persona, tu relación con el dinero, con algún proyecto frustrado, algún imbécil que en el colegio te trataba mal, un día que pasaste mucho miedo, lo que sea, cualquier situación, todo vale. Algo que te genere un poco de dolor, un poco de rechazo, de incomodidad. Sí, a mí me cuesta eso porque lo borro. ¿Lo borras? ¿Te disocias? Literalmente te has desconectado, ¿eh? Estás mucho más conectado hace un momento que cuando te he dicho ves hacia adentro. Eso es autoconocimiento también, ¿eh? Aprender a mirar ahí. No hace falta irse a cuestiones muy espirituales. La espiritualidad empieza en el contacto con tus propias emociones. Las emociones son la semilla de la sabiduría, pero tenemos que aprender a procesar las emociones, a digerirlas, no disociarnos. Las emociones son información. Es como un alimento tiene nutrientes, pero yo para poder extraer esos nutrientes tengo que comerme el alimento y lo tengo que digerir. Pues para poder extraer los nutrientes de una emoción, tengo que comérmela, no dejarla ahí aparcada y extraer los nutrientes. Los nutrientes son conocimiento. Y el conocimiento, cuando lo integro, lo transformo en sabiduría. Por eso una persona que ha sufrido mucho, ha pasado por traumas y los ha superado, es la persona más indicada para poder ayudar a esas personas que están pasando por eso. Porque ha extraído la sabiduría de esa experiencia dolorosa o de esas emociones, ¿entiendes? Te doy un margen de tiempo para que puedas contactar con algún dolor, Es que pero sé que te he puesto en un compromiso. no sé qué dolor. Es que siempre que me hacen estas preguntas no sé exactamente en qué pensar, porque no sé si he tenido suerte o a lo mejor no sé verlo, pero no te sabría decir algo que diga, wow, esto fue muy duro, porque pues es eso. No hace falta que sea muy duro. No te tienen que haber violado 5 personas. Vale. ¿Vale? Para que podamos trabajarlo. Puede ser algo mucho más banal, pero algo que te haga sentir incómodo. Es que es complicado. ¿Nunca te ha sucedido nada en la vida Seguro que que te sí. haya puteado un poco? Un poquito. Sí, seguro. Claro. Vale, bueno, vamos a ¿Sí? vamos a coger eso, venga. ¿Sí? ¿Se A ver. puede compartir o no? ¿O es privado? No, vale, A no ver, lo, es que no lo compartas. vamos a ver. Gerard, no lo compartas. No quiero que te... Entiendo que es un tema como íntimo y no entiendo que no es fácil. No lo compartas, pero ¿tienes esa situación? Sí. Vale. Sin compartirlo, ¿estás dispuesto a, en tu propia intimidad, a conectar con eso? Porque si no estás dispuesto, no quiero que conectes con eso. Y da igual, lo explicamos de otra manera, hacemos otro ejercicio, lo hago con él. Porque no quiero que... Te voy a invitar a que conectes con eso un poco. Vale. Pero si no quieres, es totalmente respetable y yo creo que todo el mundo lo va a entender. A mí a lo mejor no me apetecería ahora conectar con según qué cosas. Sí, es que es complicado encontrar algo, o sea... Pero lo único que quiero es que decirte, eso que tú estás recordando, para que yo te pueda enseñar cómo puedes saber qué chakras, o al menos qué chakra está afectado, necesito que conectes con ello. Si no conectas con ello, no podemos, porque al final, fíjate que lo acabo de explicar, todo está conectado. Lo emocional está conectado con lo energético. Entonces yo te voy a enseñar a conectar lo emocional con lo energético. Pero necesito que conectes con lo emocional. Claro. Es que yo no soy un buen paciente, ¿eh? Porque... Si eres un buen paciente, todo el mundo es un vale. buen paciente. Bueno. ¿Sí? Vamos Vale, a- cierra los ojos. Hacemos la prueba, si no pasamos y yo te hago el diagnóstico energético sin entrar en detalles. Vale. Cierra los ojos. Esa situación que has conectado momentáneamente, y por eso te he invitado a que si querías lo hicieras, porque he sentido que sí que había una cierta sensación o bloqueo. Quiero que conectes con esa situación como si la estuvieras viviendo ahora. Es más, si puedes visualizarla adelante, aunque sea de manera más concreta o abstracta, y cuando la visualices ahí, como si tu mente fuese, como si tuvieses una mirada interior que lo miras directamente sin poner barreras. Lo ves delante y lo sientes dentro al mismo tiempo. Y quiero que observes tu cuerpo.
¿Qué parte de tu cuerpo es la que sientes como que se contrae un poco, se incomoda? Al observar esa situación, escanea tu cuerpo y dónde se siente incómodo con esa situación tu cuerpo. No sé, un poco todo. No, todo no. ¿Sí? Em, Tendría que sentirlo así como mucho, ¿no? No, Claro, no es tienes no tienes que pensar, solamente tienes que conectar con esa situación que te putea. Da igual si está relacionado con una persona, con un recuerdo, con algo que viviste, con una idea que tú tengas. Conectar con eso como si estuviera aquí en este momento presente, como si estuviese sucediendo ahora. Observarlo con tu mente delante y observar cómo te sientes respecto a esa situación. Si yo, por ejemplo, hay una persona que me ha humillado y yo entro aquí y yo me la encuentro a esa persona, mi cuerpo va a reaccionar. Y yo me voy a sentir inhibido, me voy a cerrar, voy a notar a lo mejor un nudo en el estómago, en la garganta. Voy a cambiar de... Porque creo que ya sé una cosa que puede... Vale. Porque no sabía exactamente... Perfecto. Pero creo que eso sí. Vale. Pues adelante. Y además está bien que nos tomemos nuestro tiempo porque esto es muy instructivo para las personas que nos estén viendo. Vale, creo que como por aquí, como el estómago por aquí puede ser. Vale. Abre los ojos. Sí. No es que hayas conectado mucho. No. De hecho, ¿sabes cuándo has conectado más? Porque yo lo he visto energéticamente. Has conectado más antes de hacer el ejercicio de conectar. Cuando estabas pensando... En cosas, en lo sí, que podía en ser. eso has llegado a algo y has conectado con eso. Y eso era mejor que esto, porque era más intenso. Pero entiendo que es una cuestión... Puede ser. ¿Vale? Entonces, ¿tú lo notas por aquí? Pues ya está. Aquí hay una energía. Ni más ni menos. Si lo notases aquí, aquí está esa energía. Entonces no tienes que saber de chakras. Yo voy a salir a hablar en público. Y cuando salgo ahí, estoy antes de salir, me cago encima y se me cierra la garganta, se me pone ronca y noto aquí un nudo. ¿Dónde está mi bloqueo energético? ¿Es mi garganta física la que se ha hecho un nudo? ¿O es una energía que hay ahí? Una energía. O sea, por favor. Sí, sí, o sea, es sentido común. Hay que estar muy programado, hay que ser un agente Smith para no asumir la posibilidad de que sea una energía. ¿Qué es lo que notas aquí? Me han dado un disgusto y se me ha quitado el hambre, se me ha hecho un nudo en el estómago y lo noto aquí como una piedra. ¿Qué es eso? ¿Es mi estómago que se ha hecho un nudo o es una energía que hay ahí? Entonces, cuando tú notas tu cuerpo que se activa en algunas partes, eso es porque hay una energía ahí. Y eso es muy interesante porque a ti no te hace falta tener conocimiento técnico, que muchas veces lo que hace es perderte, porque caes en el mundo de la interpretación mental y es muy tramposo. Lo que tú sientes es real. Entonces, si tú sientes algo aquí, es que ahí hay una energía. ¿Qué chakras hay aquí? Bueno, plexo solar, ombligo. Tan sencillo como eso. Ahora, siguiente paso sería, por ejemplo, oye, pues hay una herramienta que se llama herramienta de transmutación, que por ejemplo enseñamos en nuestra escuela, que de hecho hay un curso, pero también tengo versiones básicas muy gratuitas, muy accesibles, donde tú, conectando con eso, puedes transmutar esa energía. ¿Qué significa transmutarla? Eliminarla. Podrías eliminar completamente esa sensación. Y cuando elimines esa sensación física, eso va a producir efectos a nivel psicológico y a nivel físico. Si hay una persona aquí, vuelvo al ejemplo, que me ha humillado y yo llego, no me lo esperaba, me la encuentro, eso hace que me contraiga, me siento súper incómodo, me siento enfadado, me siento triste y yo paro y empiezo a transmutar, conecto con mis sensaciones y a través de la técnica de transmutación, que es una herramienta de autosanación, empiezo a movilizar esas energías y a disolverlas. En realidad no las disuelvo, las transmuto, las transformo, porque la energía ni se crea ni se destruye. Y yo dejo de sentirme tenso, dejo de sentir esa sensación asociada a la rabia, a la tristeza. Cuando termine de transmutar, voy a mirar a esa persona y ya no me sentiré humillado. Ya no me sentiré incómodo. Así que tu cuerpo constantemente te está hablando. Recuerda lo que dije antes, todo está conectado, lo físico con lo energético. Y muchas veces en la espiritualidad o en la falsa espiritualidad o en la ignorancia que hay en la espiritualidad o la fantasía, el pensamiento mágico, la gente se va muy lejos. Se va a otras galaxias, se va a otros planetas, se va a otros lugares, a otras dimensiones, cuando está escapando de la realidad, que es tu vida. Ahora, ¿qué te duele en tu vida? ¿Qué no fluye en tu vida?
¿Dónde tienes mala relación? ¿Tienes mala relación con la abundancia, con tu padre, con tu madre, con tu hijo, con la espiritualidad? ¿Con qué te sientes mal? Y ahí tienes todas las llaves de todo, todas las semillas de tu crecimiento personal y espiritual. Pero tienes que resolverlo. ¿Por qué la gente no mira ahí? Porque no tiene la claridad. Y empezábamos este podcast con la claridad. La claridad de saber que hay herramientas para disolver todo eso. Entonces la gente se va y se pierde en los mundos mentales de la interpretación, de la intelectualidad, disociándose de las emociones. El problema cuando te disocias de una emoción es que igual dejas de sentir, pero esa energía sigue estando allí. Y antes hacía una metáfora con la comida. Disociarte de una emoción es como esta comida, en lugar de comérmela, digerirla y botar lo que no me sirve por el culo, lo que voy a hacer es dejarla aquí. Y la voy a dejar 1 año, 2 años. ¿Qué pasa con la comida cuando la dejas ahí? Se pudre. Se pudre. ¿Qué le pasa con las emociones de las personas? Se pudren. Por eso las personas envejecen, enferman, cáncer, infartos, ictus, enfermedades crónicas de todo tipo, autoinmunes. Claro que hay otros factores, alimentación y tal, pero es que tus emociones también son una alimentación, no te alimentas solamente de comida. De aire, si el aire está contaminado, también te alimentas de las emociones, de la información que entra en tu mente. Ponte a mirar todos los días telebasura, a ver en qué te conviertes, porque te estás alimentando tu mente, tus emociones de basura. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí tenemos ese punto. ¿Cómo tú puedes conectar con un bloqueo sin saber nada de energía? Así. Y luego, siguiente paso, sería aprender a transmutarlo. No es difícil. Exacto. Siguiente punto, desde fuera. ¿Yo cómo puedo saber cuándo estabas conectando o cuándo no estabas conectando? Porque veo tu energía. Lo estás viendo ahora mismo. Claro, evidentemente, pero no es que yo esté viendo tu energía en todo momento. Es que cuando tú, por ejemplo, conectas, y esto es importante, poder ver la energía no significa que tú estés viendo toda la energía en todo momento. La realidad es como si fuese, imagínate, una computadora cuántica de infinita información. Entonces la gente se piensa que ver la energía es como si yo estuviese procesando esa infinita información en todo momento. No, eso no es posible. Mi mente y mi conciencia está procesando solamente la información que necesita para ser funcional. Entonces cuando yo te digo conecta con un bloqueo, yo en todo ese campo cuántico de posibilidades infinitas me estoy enfocando específicamente en ese bloqueo. Entonces siempre para leer la energía de una persona tienes que tener una intención. Yo te puedo ver más o menos, pero eso es mucho menos funcional que verte con una intención. Yo podría, por ejemplo, una intención. ¿Cuáles son las intenciones de Gerard? O en un momento dado, si tú me estás hablando, ¿qué tipo de energía es la que está hablando? ¿O desde dónde me está hablando? Por ejemplo, no me quiero ir mucho, pero hay personas que canalizan. Y hay muchos canalizadores dando información, mensajes. Tú cuando ves a un canalizador, puedes ver desde dónde está canalizando. Yo puedo ver qué chakras están activándose cuando canaliza. Y no es lo mismo un canalizador que está canalizando con la corona muy activada y el corazón muy activado a un canalizador que está con la garganta y con el plexo solar muy activado. Y que además siento que hay una energía, por ejemplo, de miedo, de envidia, de orgullo. Eso se puede ver muy fácilmente. Entonces, te voy a pedir, por favor, que vuelvas a... No hace falta que conectes ya, pero que vuelvas a conectar con esa situación, la inicial. ¿La inicial? Sí, aquella que conectaste al principio que luego cambiaste a otra. Que has conectado ya un poco. Vale. ¿Dónde está el bloque energético? Sobre todo en el plexo solar y en el corazón. En la parte del ombligo, en la parte sexual. Digamos que todo tu canal central, sobre todo desde la parte del plexo solar hasta la zona del básico y del perineo, está bastante contaminada. Es un tipo de energía que es como una sensación intensa de rechazo. Hay un rechazo, hay una sensación de miedo, pero hay una sensación de agobio. Al conectar con esta energía, a mí es como que me agobio mucho. El corazón es como que se siente muy agobiado y siento como si hubiese una rabia contenida, pero no es rabia. Es una sensación como de rechazo, de joder, ¿por qué me tiene que estar pasando a mí esto? Una sensación de injusticia muy grande. Y eso es lo que se ve ahí en todo ese canal central. ¿Un poco por ahí? Puede ser. ¿Sí? ¿Va por ahí un poco? Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué podría hacer yo ahora? Podría conectar con todo eso y limpiarlo.
Por eso te he dicho que no hacía falta que conectases, porque eso, en realidad, si tú conectas ahora, igual te vas a sentir un poco mal para el resto del podcast. Y entiendo que no, y además se está grabando y tal, pero te tienes que sentir tranquilo, porque eso es natural. Natural. Y mi tarea también es normalizar esto, desmitificarlo, hacerlo natural, porque ¿tú qué prefieres ir? Bueno, hablo en sentido figurado. ¿Con ese tipo de emociones pudriéndose dentro de ti o aprender a limpiarlo? Claro, mi hija, yo tengo una hija de 3 años. Mi hija está aprendiendo a cagar en el váter. Y al principio se cagaba encima. Y era normal, pero ahora cuando ha visto que puede cagar en el váter, que no tiene por qué estar sucia, ella no quiere cagarse encima. Quiere ir al váter. Y alguna vez que se le ha escapado el pipi o lo que sea, se siente humillada. Me he hecho pipi y tal. ¿Por qué? Porque sabe que tiene herramientas para hacerlo de otra manera, que se va a sentir mejor y que eso también ella desde su propia inconsciencia de niño entiende que es madurar, porque ella quiere ser mayor. Ahora, a nivel emocional, vivimos en el medievo. Hay personas a punto de morirse que a nivel emocional tienen el desarrollo de un niño de 12 años. Y eso es un problema. ¿Cómo se resuelve eso? Acabo de poner un par de ejemplos de cómo uno mismo puede hacerlo y cómo desde fuera. ¿Yo cómo he podido conectar con todo esto? Porque puedo ver tu energía y puedo sentir la vibración. Tienes las herramientas. Pero si tú no conectas con eso, yo no hubiese visto esa energía. Claro. Porque, o sea, podría haber puesto a hacer un análisis tal, pero no me voy a poner a hacer un análisis de todo el mundo y a explorar. Y ahora yo lo he hecho a un nivel que es un poquito más avanzado, que es cuando ya puedes ver la energía y puedes sentir la energía. Porque no es tanto que lo vea, yo sobre todo al conectar con eso puedo sentir cómo me siento yo al contactar con esa energía y puedo interpretarlo. Claro, mi filtro es diferente al tuyo, porque al final yo lo vivo a través de mi subjetividad. Hay emociones con las que yo puedo conectar más fácil y otras que me cuestan más. A veces hay bloqueos de personas que yo cuando conecto no sé interpretarlos, porque en mi energía, en mi historia, no hay una emoción parecida. Y las emociones no son tan simples como triste, miedo, preocupado. Son una mezcla de muchas cosas. Entonces, es como un plato, que tiene muchos ingredientes mezclados, cocinados, y tienes que tener un poco de paladar. Para mí ha sido brutal. Vamos a dejarlo aquí. ¿Cuánto llevamos? Un rato largo, 1:30 pasada. Y podríamos creo que seguir, sí, esto da para lo que sea. A lo mejor en un futuro podemos volver a encontrarnos y volver a hablar de otros temas. Gracias por darme la oportunidad. Ha sido muy interesante. Si la gente donde te puede encontrar, tus redes, las vamos a dejar por la descripción y demás. Sí, os las pasaré, pero es Ciencia Conciencia es la escuela, entonces en Instagram Ciencia Conciencia _IG, en YouTube Ciencia Conciencia y luego la página web es escuela.cienciaconciencia.com. Perfecto, lo vamos a dejar todo en la descripción y bueno, esperemos que os haya gustado mucho. A nosotros nos ha encantado. Ya sale de aquí de otra manera. Exacto. Y bueno, esperemos que a lo mejor en otro Cuando en otro queráis, episodio, he estado muy cómodo y me gusta mucho vuestro proyecto y también gracias por hacerme sentir también y por la invitación, por pensar en mí, darme la oportunidad de poder explicar estos temas que yo creo que es muy necesario, es también parte de mi propósito y me habéis ayudado mucho con ello. Gracias a ti. Chao, chao. Hasta luego.